Fin de semana se dieron a conocer imágenes de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena, que vacaciona en Tokio, Japón. Quiero preguntarle si esto es congruente con el movimiento de la Cuarta Transformación. Como lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo, el poder se ejerce con humildad. Con humildad. Y efectivamente, como diría Yuri, osito panda que aún no andas, querido Andy que aún no andas y ya te da por tropezar. Esa es mi posición y siempre va a ser, siempre. Gente tiene derecho a visitar uno u otro país, pero nosotros tenemos una responsabilidad política y una responsabilidad que tiene que ver con el movimiento al que representamos y los principios que representamos. Nosotros, mucho de nuestro pensamiento tiene que ver con el pensamiento juarista, que es que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Para mí el poder es humildad y sobre todo, cada quien su historia. Escucho otra vez. Entonces, todos tenemos que, en el momento que estamos desempeñando un cargo público, comportarnos adecuadamente. Claro. Siempre el poder debe ejercerse con humildad, siempre. Esa es mi posición y siempre va a ser. Y a cada quien, pues, tiene que ser reconocido por su historia, por su comportamiento, siempre. No es pequeña cosa esta respuesta porque evidentemente Andrés Manuel López Beltrán comparte el apellido del presidente Andrés Manuel López Obrador. También el nombre, por cierto, que ya no le gustaba que le dijeran Andy, sino que le dijeran Andrés Manuel. Pero cada uno tiene una historia personal muy, pero muy distinta. Y este énfasis que pone la presidenta Sheinbaum, pues muestra que no puedes recargarte en el legado del apellido si eres incapaz de construir tu propia historia. Y en el caso de Andy, no hizo algo ilegal. Cuando uno googleaba, ya desde el fin de semana que se empezaron a compartir estas fotos de Claudio Ochoa de Latinus, en congruencia evidentemente, tampoco hay que dejarlo de subrayar, con lo que ha hecho en los últimos 4 o 5 años Latinus, que es darle un seguimiento directo, un seguimiento legal o ilegal a los hijos del expresidente López Obrador, porque son los que filtran llamadas y también imágenes de la vida de los hijos, desde el tema de la Casa Gris hasta los supuestos contratos con un empresario de nombre Amílcar Olan. Y hay esta voluntad de exponer una incongruencia entre los dichos y la forma de ser, de hablar y de juzgar del presidente López Obrador, que siempre subrayó que el turismo político era vergonzante, que darse la vida de lujo o de los machuchones era vergonzante, que andarse con guaruras, que andarse de viajes, que todas estas frivolidades eran lejanas al movimiento que él representaba. Entonces, Claudio Ochoa, insistía yo, muestra estas fotos del hijo del presidente López Obrador, del que se quedó en la vida política, el que falló al Consejo Nacional de Morena, y es un gran contraste con lo que hubiese hecho el padre. Ustedes imaginen a López Obrador, que hizo 3 campañas presidenciales, que le dio la vuelta a México tantas veces, que decía que se corría en terracería porque lo hacía, que andaba en suru, luego en Jetta, que nunca se le vio en una vacación de lujo, pero ni siquiera en la bellísima ciudad de Oaxaca. ¿Cómo puedes poner esta imagen de alguien incansable
y luego su hijo, que por el apellido, hay que decirlo tal cual es, porque no ha sido ni diputado federal, no ha ocupado un cargo en la administración pública, básicamente por su apellido, desde Tabasco, recuerden ustedes, el año pasado surgió un consejero que dijo, ay, y si Morena pone de secretario general a Andy, y lo pusieron. Y básicamente, en el poco tiempo que lleva llevando esta enorme campaña de afiliación en Morena, el hijo del expresidente ha mostrado, pues de alguna manera, rasgos completamente distintos, asimétricos a los de su padre Andrés Manuel López Obrador. Número uno, porque prefirió esta vacación, pongan ustedes que merecida o no merecida, en un hotel que quizás no es el más caro, no es el Villamagna que le gustó a Pedro Aces, o que le achacan a Ricardo Monreal, pero es un hotel que en los rangos bajos vale unos 7,000 pesos la noche. Es decir, 7,000 pesos. ¿Cuántos mexicanos ganan 7,000 pesos pero en una semana? Y hasta 15,000. Ese es el rango de precios. Entonces, por ahí es a donde vienen las grandes cuestiones. Y dos, sus prioridades. Primero el paseo y luego el deseo de servirle a la patria, porque no se presentó en el Consejo de Morena. Entonces, la presidenta Sheinbaum, cuando hace esta observación de que cada quien construye su propia historia, pues de alguna manera fulmina, porque en estos escasos pasos del osito panda, de Andy Pandy por la política, hemos visto muchos tropiezos con estas prioridades o tropiezos con la soberbia cuando enojadamente decía ya no me llamen Andy, cuando todo mundo le llamaba Andy, y me refiero a la gente del propio movimiento de Morena, y como que ya no le gustó. Por ende, el mensaje de Palacio es brutal y como cereza en el pastel es cuando se hace la pregunta ya más genérica de esta onda de las vacaciones y evidentemente ella subraya, sí, es un derecho, que por cierto, yo, presidenta, todavía no siento que deba descansar. Tomar vacaciones. No todo el mundo, ¿Verdad? ¿Sabe por qué lo preguntó? Porque para hacer hay que parecer, hay que ser congruentes. No, hay que, la gente tiene derecho a vacaciones y también los servidores públicos. Todos tienen derecho a vacaciones, a tomar unos días, ¿no? Congruentes. Ustedes también tienen derecho a vacaciones, que es parte de los derechos laborales establecidos en el artículo 123. Entonces todo el mundo tiene derecho a tomar unos días, ¿no? Pues en el caso de la presidenta, pues por lo pronto no. Sí. Hay que trabajar, hay muchas responsabilidades. Claro. También hablando de recursos propios y no ser desobligado de las tareas de gobierno, el día de hoy vimos a Mario Delgado que volvió al Salón Tesorería en la conferencia de prensa, después de que pues durante al menos 2 semanas hizo mucho ruido, sobre todo en redes sociales, las fotografías que otra vez Claudio Ochoa, que si hay que preguntarnos con qué infraestructura, cualquier persona llega y te saca una foto, esa es la mera verdad, pero pues pareciera que Latinus anda todo terreno, siguiendo muy bien estos pasos, estos vacacionistas, que obvio, si no quieres que te anden evidenciando, pues mejor no andes actuando de ciertas maneras. Y bueno, él lo que estaba haciendo era desayunar en este hotel que les dije que yo misma vi en Lisboa, tiene pues la vista principal sobre la plaza principal, que es llamada la Plaza del Comercio, y el hotel ese Pestaña, no sé bien cómo lo digan en portugués, híjole, una joya. Yo me metí por curiosidad a verlo de verdad, porque lo vi por fuera y dije, ay Dios mío, cuánto me gustaría quedarme en un lugar así, y ya cuando lo vi dije, es demasiado lujo, pues no me va a alcanzar. No se sabe si se hospedó allí, lo que se sabe es que estaba desayunando. Sí, efectivamente salí unos días con mis propios recursos y sin descuidar mis responsabilidades. Gracias, presidente.
decía yo que el fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum, una vez más, tiene que desviarse de la agenda que le tiene que importar a ella, que es gobernar, que es justamente inaugurar el cablebús, que es mostrar acciones de gobierno que nos digan a los mexicanos que sí, que efectivamente se está instalando el segundo piso de la transformación, que efectivamente está el Plan México en marcha y que podemos resistir la embestida de Trump. Es decir, muchos factores de ruido ya, pues, no es que atropellen su gobierno, pero empujan a su gobierno a tomar acciones, a poner a prueba su forma de actuar en el gobierno, y ella está librando esa lucha, de hecho, hasta con halagos del premio Nobel Joseph Stiglitz, que el fin de semana dijo que lo estaban haciendo muy bien, fue tema en la conferencia de la mañana. Es premio Nobel. Él critica mucho el neoliberalismo, tiene una visión distinta a la visión neoliberal, tiene también sus críticas a lo que está ocurriendo actualmente, y hubo un momento ahí en la pregunta porque el evento fue en Colombia, ¿no? Que se refirió a nosotros. Y vamos a seguir dando ejemplo al mundo por nuestro modelo. Ayer lo decía en el evento de Tlalpan. La economía de México está bien porque tiene un modelo distinto. Se llama humanismo mexicano, se llama economía moral. Y tiene una base que es por el bien de todos, primero los pobres. Y vamos a seguir trabajando en ese marco. No solamente porque es justicia social, sino porque ha dado resultados. Y esto fortalecido con el Plan México, que también tiene esa orientación, y además de fortalecimiento de nuestro mercado interno, nos va a ir bien. Pero bueno, más allá de las flores del Nobel, lo que es terrible es que te echen las flores afuera y que te pongan las piedras adentro, y que las piedras sean desde adentro, insisto, desde el movimiento, desde personas que en vez de ayudar, pavimentar el mejor camino para la presidenta Claudia Sheinbaum, parece que le abren frentes, desvían su atención, generan mucho ruido, y entonces ya desde el domingo, cuando uno ve las primeras planas de los periódicos, miren, la del Reforma, la del Universal, son varios medios que ponen en las noticias destacadas el hecho de que se encontrara el hijo del expresidente López Obrador en una vacación en Tokio. Es la gran nota. Yo honestamente pues no creo, pues se fue de vacaciones, está en Tokio, se robó el dinero para pagar Tokio, esta es la cuenta que le asignó a Morena para irse a Tokio, Daniel y él iban de la mano en Tokio, o sea, nada de eso ocurrió como para incitar el morbo, pero insisto, pega en la espina de la congruencia de Morena, y por eso llegó a instalarse esto en las primeras planas. Es la sospecha o simplemente la capacidad de ver a políticos de Morena pues dándose la vacación, quizás no en el país más caro del mundo, un gran país, de hecho, espero que haya aprendido muchísimo de la cultura japonesa, pero insisto, tomando como prioridad el gozo. ¿Se acuerdan ustedes el pozo y el gozo? Bueno, no me acuerdo cómo va ese dicho, pero bueno, dándole la prioridad a su vacación por encima de el Consejo de Morena, dándole la prioridad al secretismo y al silencio, porque nunca salió desde que empezaron a decir por qué no estaba ahí, a decir, bueno, me fui a Japón, chingado. Lo planeé durante 9 años, puse todos mis ahorros, reservé hace 25 y enseñaba las cuentas, pero no quiso desactivar eso porque hay cierta soberbia en la que él se siente atacado y dice, yo no le rindo cuentas a nadie y yo con la fuerza de mi apellido. Y eso es
peligroso. Nunca escribió, tuvo más de 9 días para escribir en X, en Twitter, dónde andaba. No hubiera permitido que todo el mundo tuviera que salir a dar cara por él. Primero la presidenta de Morena, la que me dejan, a Luisa María Alcalde, aparte de que le ponen a alguien muy poderoso al lado y le van restando autoridad. Ya bastante complicado es ser mujer, aunque sean los tiempos de las mujeres. Le metieron a la cuña ahí y luego la deja sola y ella tenía que ir y dar explicaciones. Entonces, les insisto, ¿por qué no pudo escribir y decir y dejarse, pues de las hipocresías, de la falta de transparencia? Entonces, como el domingo esa fue la primera plana y desviaron a la presidenta de los temas tan importantes, lo que se convirtió para el día siguiente también en primera plana fue la presidenta teniendo que decir y volviendo a citar a Juárez, y así lo hacía el fin de semana. Los gobernantes debemos vivir en la justa medianía, como decía Juárez. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, quiere decir que el gobernante tiene que estar siempre cerca del pueblo. Nada de aquellos gobernantes que se cuidaban con guaruras, que nunca estaban cerca de la gente, que vivían encerrados en sus oficinas